Indudablemente. Esa noche representó la experiencia más intensa y emocionante de toda mi existencia. Todo ocurrió en un martes sereno. Esa clase nocturna que genera una sensación de tranquilidad. Como si nada pudiera ocurrir. Se encontraba tan agotada por la rutina que su único anhelo era descansar. Sostuve la suposición de que una vez que mi cabeza tocara la almohada, no habría más inquietudes. Lo sostenía. Al menos previo a la continuación. Es imperativo suscribirse a mi canal de YouTube para continuar proporcionando relatos intrigantes como este. Se recomienda permanecer hasta el final de este video, dado que el contenido que se presenta es sumamente intrigante. Soy madre soltera desde hace 8 años. Momento en el que mi anterior cónyuge y yo optamos por seguir trayectorias separadas. No se trató de una segregación perjudicial. Simplemente nos distanciamos. La crianza de mi hijo Alejandro ha representado tanto la mayor bendición como el desafío más significativo en mi existencia. Él representa un pilar fundamental para mí, caracterizado por su inteligencia, gracia y generosidad. Sin embargo, en ocasiones, la carga de ser madre y padre simultáneamente me resultaba agobiante. Dicha noche, el agotamiento me sobrepasó mucho antes de lo habitual, impidiéndome realizar un cambio completo antes de caer rendida en la cama. La vivienda permanecía en silencio. Alejandro se encontraba ya en estado de reposo tras un extenso día de videojuegos y tareas. Y experimentaba gratitud por aquel instante de tranquilidad. Mi habitación se encontraba en un estado de oscuridad, salvo por la tenue luz lunar que se filtraba a través de las cortinas. Me acurruqué bajo las cobijas, experimentando la sensación de calor en mi cuerpo. Mientras permanecía en ese lugar, con la luz lunar proyectando sombras suaves sobre las paredes, no pude evitar reflexionar sobre los sucesos recientes. La vida había experimentado un estado de serenidad recientemente, lo que representaba un alivio tras los sucesos acaecidos en el año anterior. Alejandro y yo habíamos tenido que adaptarnos a numerosas circunstancias desde la desaparición de su progenitor. Nos encontramos únicamente nosotros dos, afrontando conjuntamente las fluctuaciones. A pesar de que Alejandro ya había alcanzado la edad de casi 20 años. Nuestra relación continuaba manteniendo la misma cercanía que cuando era un niño. Se caracterizaba por su constante atención y afecto. Y en ocasiones me preocupaba que asumiera una responsabilidad excesiva para su edad. Al reflexionar sobre él, experimento una sonrisa. Posee un corazón vasto y me siento afortunada de contar con él en mi vida. No obstante, esa noche me encontraba tan agotada que no apetecía dedicarme a otras reflexiones. Mis párpados experimentaban una progresiva pesadez y mi cuerpo experimentaba una relajación. A punto de alcanzar el sueño cuando percibí un suave impacto en la puerta de mi habitación. Me moví un poco, oscilando entre estados de sueño y vigilia, en un intento por comprender el origen del impacto. Se repitió, esta vez con mayor insistencia, como si algo o alguien no deseaba permitirme caer en ese placentero letargo. Mamá. El susurro emitido por Alejandro fue insignificante, pero suficiente para sacarme completamente de mi sueño. Abrí los ojos, procurando concentrar la percepción visual y dirigí mi mirada hacia la puerta. La iluminación del corredor estaba desactivada. Sin embargo, aún se podía discernir la sombra de Alejandro, sentado en el umbral. Me incorporé gradualmente, cerrando los ojos. ¿Qué pasa? Alejandro. Mi voz sonaba suave, a pesar de estar aún sumergida en el sueño. El individuo reflexionó un instante antes de ingresar y cerrar la puerta tras sí. Casi con cautela. Como si no estuviera seguro de si debía estar allí. No. No puedo dormir. Dijo suavemente. Sin mirarme directamente. Un escalofrío permeó mi organismo. Alejandro había experimentado dificultades para dormir recientemente, atribuibles a la separación. No lo había expresado explícitamente, pero tenía conocimiento de que la ausencia de su progenitor le impactaba más de lo que él deseaba admitir. Durante noches de esta naturaleza, se percibía la carga en su mirada. Ven aquí, le dije con suavidad, señalando el espacio junto a mí.
Puedes quedarte conmigo esta noche si desea. Se mantuvo silencioso durante un segundo. Pero posteriormente se aproximó y se acomodó en la cama, permaneciendo a mi lado. Se acostó de lado, dirigiendo su mirada hacia mí. Y por primera vez observé su semblante agotado. Había una dimensión adicional en su mirada. Una vulnerabilidad silenciosa que nunca manifestaba. ¿Desea hablar de ello? Pregunté, manteniendo mi voz suave. El individuo negó con la cabeza, permitiendo que su cabello oscuro le cubra los ojos. No simplemente deseaba estar cerca de ti. Mi corazón experimenta un abismo. Era un periodo prolongado que no buscaba consuelo de esa forma. Similar a cuando era joven. Acaricé su cabello y emití una sonrisa delicada. Está bien. No pasa nada. Posea el tiempo requerido. Él sonrió. Sin embargo, esa chispa en sus ojos persistía. Un sentimiento más profundo que no estaba dispuesto a revelar. No hice hincapié. En lugar de ello, procedí a reposar nuevamente, cubriéndolos con la manta, permitiendo que el silencio nos circundara durante un periodo de tiempo. Únicamente permanecimos allí. El sereno eco de nuestra respiración llenando el espacio. Consideré que había quedado dormido cuando su voz casi imperceptible rompió el silencio. Mamá, ¿alguna vez lo extrañas? La interrogante resultó sorprendente. No requirió aclarar quién se refería. Sabía que se refería a su progenitor. Se trataba de una interrogante que había estado esquivando. Una a la que no tenía conocimiento de cómo responder. En ocasiones. Admití en voz baja. Pero las relaciones entre nosotros no evolucionaban favorablemente. Alejandro. Ya lo sabes. El individuo asintió. Pero continuó mirándome con una intensidad que me hizo sentir que esperaba más. ¿Nunca piensas que las circunstancias podrían haberse modificado? Suspiré, experimentando la carga del pasado sobre mis hombros. Tal vez. Pero no podemos modificar lo que ha sucedido. Lo único que podemos realizar es continuar avanzando. Alejandro descendió la mirada, manipulando el borde de la manta. Supongo que simplemente me pregunta si podría haber hecho algo diferente. ¿Sabes? Si tal vez hubiera sido mejor. Dichas afirmaciones me impactaron como una onda. Me acomodé en la cama y pronuncié con cierta firmeza: tú no hiciste nada mal. Alejandro. Ningún aspecto de esto fue de tu responsabilidad. No obstante. Él expresó con voz quebrada: en ocasiones siento que sí lo fue. Si hubiera sido diferente. El padre no habría abandonado el viaje. Un dolor intenso atravesó mi pecho. Mis ojos se impregnaron de lágrimas y, inadvertidamente, procedí a abrazarlo. Inicialmente, mostró cierta resistencia. Pero posteriormente se relajó y se dejó acurrucar en mi hombro. Escúchame bien. Alejandro. Dije. Mi voz temblando. La partida de tu padre no tuvo ninguna relación contigo. Realizó sus propias decisiones y dichas decisiones no constituyen un peso que debas cargar. Ha demostrado ser más que suficiente. ¿Lo comprendes? Representas mi todo. Experimenté la sensación de su cabeza contra mi hombro, sin embargo. Algo en su cuerpo no se liberaba. Se percibía una tensión perceptible. Como si sus músculos no pudieran relajarse y sus pensamientos estuvieran a kilómetros de distancia. Incluso cuando se encontraba en presencia física. Había estado soportando ese peso durante un periodo prolongado, sin tomar conciencia de la magnitud de su impacto. Nos abrazamos durante un momento y, gradualmente, empecé a percibir que la tensión en su cuerpo empezaba a disminuir. La respiración de la mujer se hizo más serena y, tras unos minutos, pude identificar que estaba quedándose dormido. Mi estado de vigilia persistía. Mi mente acelerada a 1000 por hora. Repleta de memorias pasadas y las adversidades que habíamos afrontado conjuntamente. No obstante, existía un aspecto adicional que no anticipaba. Durante el tiempo que lo mantenía cerca de mí, experimenté una sensación de calor que se propagaba a lo largo de mi cuerpo. No se limita al afecto materno hacia su hijo, sino que abarca una dimensión más profunda.
Se trataba de una sensación compleja de definir, que simultáneamente me proporcionaba tranquilidad y simultáneamente me desconcertaba. Traté de ignorar el ritmo ininterrumpido de su respiración. Sin embargo, la percepción persistía, flotando justo debajo de la superficie, esperando que la reconociera en la oscuridad. Con el individuo acurrucado a mi lado, comprendí que algo estaba cambiando entre nosotros. Sin embargo, no estaba segura de estar preparada para afrontar las consecuencias de dicho cambio. Sentí que esto representaba únicamente el comienzo. La llegada de la mañana fue excesivamente veloz, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas, despertándome antes de estar preparada para afrontar el día. Alejandro persistía en su sueño junto a mí, su semblante tranquilo. La tensión que lo había agobiado la noche anterior ya no se encontraba presente. Observé por un momento mi corazón palpitante con el amor maternal que siempre he experimentado hacia él. Sin embargo, subyacente a esto, persistía una sensación subyacente. Esa misma sensación que intenté eliminar la noche anterior. Una sensación que no podía explicar. Emergí de la cama y me desplacé por la cocina, realizando panqueques. Mi mente retomó el diálogo de la noche anterior. Alejandro siempre había demostrado sensibilidad. Sin embargo, no había tomado conciencia de la magnitud de su interiorización del abandono por parte de su progenitor. La sensación de culpa que experimentaba era algo que debería haber experimentado previamente y el hecho de que hasta el momento no se hubiera depositado confianza en mí pesaba en mi corazón. No obstante, existía algo adicional en la manera en que me observó la noche anterior. Como si hubiera traspasado una frontera entre mi necesidad materna y mi búsqueda de algo más profundo, más íntimo. La realidad es que también lo había experimentado. El calor que experimentaba al abrazarlo. La serenidad de su presencia. Trascendía la simple protección materna para convertirse en algo completamente distinto. Este pensamiento fue expulsado, concentrándome en los panqueques. Es solo un niño, repetí. Tu hijo. No obstante, a pesar de los esfuerzos por apartarlo, la sensación persistía. En última instancia, Alejandro se presentó en la cocina, cerrando los ojos, con su cabello descolorido por el sueño. Durante ese instante, parecía más un niño de nuevo, con su organismo aún adaptándose al acelerado ritmo de crecimiento característico de la adolescencia. Sonreí, procurando minimizar las emociones inusuales del día previo. Buenos días. Dormilón, le expresé mientras colocaba un plato de panqueques en la mesa. Buenos días, murmuró, sentándose y hundiéndose en su desayuno diario. Durante un periodo de tiempo, comimos en silencio. La luz solar penetrando por las ventanas impregnando la cocina con un resplandor dorado. Podía percibir que Alejandro me miraba ocasionalmente. Sin embargo, mantenía mi silencio. No estaba preparada para reiniciar el diálogo de la noche anterior. Dicha mañana. Él parecía estar más bien. Más como él mismo. Y no deseaba eliminar dichas emociones a menos que él estuviera preparado. En última instancia, Alejandro rompe el silencio. Gracias por anoche. Mamá. La necesidad era considerable. Observé con asombro la vulnerabilidad inherente a su voz. No debes expresar gratitud. Alejandro. Siempre estaré presente para ti. Independientemente de las circunstancias. Él asintió. Sin embargo, existía algo más en su mirada, que me recordó la manera en que me había mirado en la oscuridad la noche anterior cuando creía que no lo percibía. La duración de su mirada excedió lo habitual y por un momento experimenté una sensación de falta de aire. La jornada se desarrolló sin incidentes. Alejandro dedicó gran parte de su tiempo a tareas o a jugar videojuegos, mientras que yo me ocupaba de las tareas domésticas. No obstante, el clima entre nosotros había experimentado una transformación. Se manifestaba de manera sutil. Nada palpable. Nada que pudiera señalar y decir este es un asterisco ahí. Pero estaba presente. Una tensión silenciosa. Una comprensión no articulada. Con el transcurso del día y la llegada de la noche, no cesaba de reflexionar sobre Alejandro.
Consideraba su crecimiento significativo en los años recientes. Y su transformación en su propia persona. No obstante, reflexionaba sobre la cercanía que habíamos experimentado la noche anterior. En la naturaleza intrínseca de abrazarlo y proporcionarle consuelo. A medida que profundizaba en el análisis, comprendía que mis emociones no se limitaban a las de una madre, sino que adquirían una dimensión más profunda. En aquella noche, tras la cena, Alejandro y yo nos acomodamos en el sofá para ver un filme. La estancia presentaba una iluminación tenue. La tenue luz proveniente de la televisión proyectaba sombras tenues sobre las paredes. No tuvimos interacciones significativas durante esa noche. Ambos parecíamos contentarnos con estar en la misma habitación, cerca el uno del otro. No obstante, conforme progresaba la película, percibí la cercanía que Alejandro mantenía hacia mí, y la forma en que su brazo rozaba mi cuerpo cada vez que se movía. Mi ritmo cardíaco comenzó a acelerarse y intenté concentrarme en la película. Pero mi esfuerzo resultó infructuoso. La tensión existente entre nosotros era incuestionable, a pesar de que ninguno de nosotros lo expresaba explícitamente. Cada mínima acción se impregnaba de una emoción no expresada. A medida que prolongaba su permanencia, se tornaba más desafiante volver a ignorarlo. Durante la mitad de la película, Alejandro se aproximó de manera significativa. Y su brazo volvió a tocar el mío. Esta vez no se produjo un retroceso. En realidad, reposó su brazo sobre mí y el calor de su piel me permeó como un rayo. Una sensación que me hizo ruborizar. Inmediatamente, dirigí mi mirada hacia él. Su mirada era suave. Sin embargo, albergaba una dimensión adicional. Una característica que no había experimentado previamente. No se trataba meramente de afecto, sino de una dimensión más profunda, que resonaba con las emociones que había intentado ocultar durante todo el día. Inmediatamente tomé su mano. Nuestros dedos se interconectaron sin ninguna modificación. Alejandro no se apartó, en cambio. Apretó mi mano con delicadeza y su pulcro acarició mi piel de tal manera que provocó un latir emocional intenso. Nos alojamos de esta manera durante un periodo prolongado. En silencio. Únicamente sosteniendo las manos en la penumbra de la sala. Se percibía como una transformación. Un hito crucial. Un instante que delineaba el futuro. La continuación de la película transcurrió en un suspiro, sin embargo. Nosotros permanecimos en el sillón, mientras los créditos se desfilaban en la pantalla. Articulé la cabeza sobre el hombro de Alejandro, experimentando el ritmo sereno de su respiración. Se trataba de un gesto modesto. Sin embargo, para mí representaba algo más profundo. Más íntimo que cualquier otra interacción previa. Mamá, dijo Alejandro en voz baja. Casi susurrando. Y sí, contesté. Mi voz tan suave. Casi temblando por romper el encantamiento que habíamos establecido entre nosotros. Estoy realmente feliz de que estés aquí. Es incierto qué haría sin tu presencia. Mi corazón palpitaba de emoción y apreté nuevamente su mano. También estoy contento de estar aquí. Alejandro. No debes tener ninguna preocupación. Nunca me iré. No voy a ningún lado. Él emitió una sonrisa suave y por un momento permanecimos allí, inmersos en el silencio cómodo de la conexión. Se trataba de una experiencia inédita. Una sensación de pertenencia y afecto. Pero no correspondía al tipo de amor que había experimentado previamente. Se trataba de algo más profundo. Algo novedoso. Algo que en ese instante no comprendía plenamente. Pero que al reflexionar retrospectivamente, comprendí que era un amor íntimo. A medida que me recostaba sobre su hombro, percibí que las interacciones entre nosotros estaban evolucionando rápidamente y, sorprendentemente, no me perturbaba. En realidad, experimentaba una sensación de emoción, aunque desconocía con precisión las razones subyacentes. Los días subsiguientes a esa noche en el sofá presentaron variaciones significativas. Alejandro y yo ejecutábamos movimientos dentro de la vivienda como si hubiéramos adquirido una coreografía oculta. Nuestra rutina permanecía inalterada. Sin embargo,
Existía algo en el ambiente que nos atraía. Algo que nos mantenía en proximidad. Me esforcé por mantener la normalidad. Como si las emociones que emergieron esa noche no tuvieran significado alguno. Sin embargo, no podía ignorarlas. No podía olvidar la sensación de su mano en mi piel. Como su tacto había dejado una huella indeleble en mi piel. Fue un gesto diminuto. Casi inocuo. Pero tuvo un significado significativo para mí. Con el transcurso del tiempo, comprendí que no deseaba olvidarlo. La vinculación entre nosotros era incuestionable y con cada día transcurrido, me resultaba más desafiante sostener que nada había evolucionado. Además, Alejandro también lo percibía. Observé mi comportamiento cuando concebí que no me percibía. Su mirada permanecía un poco más prolongada de lo habitual. Siempre hallaba motivos para mantenerse cerca de mí. Una noche. Varios días después de nuestro silencioso diálogo en el sofá. Estábamos llevando a cabo la limpieza tras la cena. Alejandro se ocupaba del asecado de los platos mientras yo procedía con su limpieza. La cadencia serena de nuestras labores impregnaba la cocina con un ambiente sereno. Sin embargo, existía algo más. Algo perceptible. Que nos unía a pesar de que no lo expresáramos de manera explícita. La luz vespertina se filtraba a través de las ventanas, impregnando la estancia en un resplandor dorado que simulaba una sensación de serenidad. Como si nos encontramos inmersos en un sueño. Alejandro recibió un plato. El contacto entre nuestros dedos se intensificó al entregárselo. La interacción, a pesar de ser efímera, me infundió una sensación de familiaridad. Al elevar la mirada, me encontré con sus ojos. Los mismos de siempre. Pero ahora con una intensidad distinta. La misma que había experimentado previamente. ¿Estás bien, mamá?, me interrogó. Su voz baja pero llena de una ternura que me hizo sentir un nudo en el pecho. Y sí. Estoy bien, contesté, sonriendo. A pesar de que mi mente se encontraba lejos. Únicamente estaba reflexionando sobre. Experimenté un momento de incertidumbre respecto a cómo responder. No buscaba falsedades. Sin embargo, tampoco estaba preparada para compartir con total transparencia las circunstancias que estaban ocurriendo entre nosotros. Simplemente murmuraba. Alejandro se orientó hacia mí. Su mirada dirigida hacia mí. ¿O sobre qué? Mi corazón palpitó. No había previsto que el diálogo adoptara esta dirección. Sin embargo, ahora que nos encontramos aquí, no había optado por retroceder. La tensión existente entre nosotros se percibía en el aire. Densa y espesa. Similar al silencio previo a una tormenta. No sé, susurré. Solo siento que las cosas han cambiado. Alejandro procedió a avanzar hacia mí, situándose su cuerpo a escasos centímetros de mí. Y durante un instante, lo único perceptible era el lento ritmo de nuestra respiración. Extendió la mano y de manera delicada extrajo un mechón de mi cabello situado en la región posterior de la oreja. Su contacto me recorrió la piel con suavidad. Casi en un susurro. Pero no es algo malo. ¿Verdad? Lo observé. Experimentando una aceleración en mi corazón. La meticulosidad y delicadeza con la que me observaba resultaba abrumadora. Mi mente fluctuaba. Sin embargo, lo único en lo que podía concentrarme era en la proximidad cercana. En cómo deseaba eliminar la mínima separación entre nosotros y entregarme a lo que fuera. La mano de Alejandro permaneció próxima a mi semblante. Sus dedos acariciando mi mejilla con delicadeza. Creo que es solo nosotros, susurró. Únicamente tú y yo. Procedí a inhalar profundamente. Permitiendo que su contacto me tranquilizara por un momento. Permitiendo que el calor de su mano disipara la tormenta interna que experimentaba. A lo largo de un periodo prolongado. Únicamente habíamos sido dos. Confrontando conjuntamente el mundo. Dependiendo mutuamente. Nuestra relación había sido siempre sólida. Sin embargo, en la actualidad percibíamos una evolución. Transformándose en algo más de lo que ninguno de los dos había previsto. Al abrir los ojos, Alejandro persistió en su observación. Su expresión delicada pero cargada de emoción.
mamá, dijo, vacilando. Su voz un poco quebrada, no sé cómo explicarlo. Pero me importas. Mi importancia trasciende a cualquier otro. Sus declaraciones provocaron que mi corazón se detuviera por un instante y, durante un segundo, mi respiración se interrumpiera. Las emociones que había mantenido en represión durante días, incluso semanas, se manifestaron de manera abrupta, impregnándome con una intensidad que no pude pasar por alto. Había intentado contenerlos, mantenerlos en silencio, sin embargo, en la proximidad de Alejandro, con su mano sobre mi mejilla y sus ojos inundados de amor. Ya no podía negar lo que sentía. También me importas, susurré. Mi voz temblando, más de lo que imaginas. Los ojos de Alejandro se intensificaron aún más y, por un instante, permanecimos inmóviles, con el mundo exterior a la cocina desapareciendo. Lo único existente era el espacio interpersonal y, de manera gradual, me inclinaba hacia él. Observé que él también se aproximaba y experimenté la acumulación de tensión eléctrica en el aire circundante. Lo besé y él no mostró duda alguna. Lo experimenté en mi interior. Esa vinculación tan intensa que no podía desatenderla. El contenido ya no era suficiente y comprendió que él también lo era. Sus labios se pusieron en contacto con mis labios en un beso suave pero impregnado de una intimidad que me dejó sin aliento. Se trató de la experiencia más extraordinaria que había experimentado. Impregnada de emoción. Una potente manifestación del amor que había experimentado entre nosotros. En ese instante, la situación se acentuó y, antes de que pudiera percibirlo, todo estaba ocurriendo. Procedí a cerrar los ojos, entregándome al instante y, por primera vez en mucho tiempo, experimenté una sensación de auténtica existencia. Esto no era incorrecto. No era confuso. Era amor genuino y simple. Y representaba la forma de amor que había surgido de forma espontánea entre nosotros, madurando a través de años de cuidado, confianza y comprensión. Me lo aseguré personalmente. Posteriormente, Alejandro se distanció gradualmente y permanecimos allí, cada uno asimilando lo que acababa de ocurrir. Al sonreír Alejandro, sus ojos emanaban calor. Nos encontramos en buen estado. No es así. Por un momento me vi incapacitado para expresar mis emociones. Mi corazón estaba saturado y abrumado por todas las emociones que experimentaba. Sí. Susurré. Estamos bien. Posteriormente, durante esa noche, tras recibir la orden, Alejandro y yo nos encontramos sentados en el porche trasero, observando las estrellas. La noche se caracterizó por su serenidad. El aire fresco y refrescante. Y por primera vez en la semana experimenté una sensación de respiración fluida. La carga de las emociones no expresadas entre nosotros había disminuido, sustituida por una sensación de serenidad. Una paz que no habíamos experimentado en un periodo prolongado. Nos comunicamos poco, pero no lo requeríamos. La simple presencia conjunta, compartiendo la serenidad nocturna, resultaba suficiente. No existía prisa ni presión. Lo que se desarrollara entre nosotros estaba evolucionando a su propio ritmo. Y yo estaba contenta de permitir que se desarrollara de forma natural. Alejandro extendió la mano y la tomó, ejerciendo sus dedos cálidos sobre mí. Sonreí, apretando suavemente su mano. Y permanecimos allí, en un silencio cómodo, observando las estrellas parpadear sobre nosotros. Se trataba de un amor palpable, tangible y más potente de lo que jamás hubiera concebido. Durante su presencia, junto a Alejandro, sosteniendo su mano bajo el manto del firmamento nocturno, comprendió que cualquier eventualidad que nos aguardaba sería confrontada conjuntamente, conforme los días se transformaban en semanas. La serena intimidad compartida se transformó en un componente habitual de nuestras existencias. No requeríamos abordarlo con regularidad. Lo que se desarrollara entre nosotros no necesitaba etiquetas. Simplemente se manifestaba de forma natural, en la manera en que nos intercambiábamos miradas, en la búsqueda de justificaciones para interactuar y en la apreciación de esos momentos serenos y duraderos que eran exclusivamente nuestros.
No obstante, con cada jornada transcurrida, podía percibir cómo nuestra vinculación se intensificaba, adquiriendo una mayor consistencia y realismo. No experimentaba conflicto debido a ello. Alejandro ya no era meramente mi hijo. Se había transformado en mi compañero de forma inesperada. Se podría interpretar como si nuestra relación se hubiera metamorfoseado en un elemento que nos correspondía perfectamente a ambos. Un elemento que no sabíamos que necesitábamos. No fue hasta una tarde de otoño pluvial que todo finalmente adquirió significado. El firmamento se encontraba en un estado de penumbra. Nubes de gran espesor se desplazaban sobre nosotros y la lluvia golpeaba con delicadeza las ventanas, llenando la vivienda con el sonido tranquilizador de la naturaleza. Alejandro y yo nos encontramos confortablemente ubicados en la sala. El fuego chisporroteando suavemente en la chimenea mientras reposábamos en el sofá, envueltos en una manta. El calor del fuego se fusionaba con la calidez del instante y se percibía un incremento en la atracción entre nosotros. Alejandro se acomodó sobre mí, respaldando su cabeza en mi hombro y, casi inconscientemente, paseé mis dedos por su cabello, valorando la cercanía serena que manteníamos. Existía algo en la manera en que la lluvia difuminaba el mundo exterior. En la manera en que el fuego generaba en la habitación una sensación de nuestro pequeño universo, que intensificaba todo, otorgándole una dimensión aún más íntima. Experimenté una aceleración y constancia en la respiración de Alejandro. Y supe inadvertidamente que estaba atravesando las mismas emociones que yo. La interacción existente entre nosotros ya no requería de palabras. Existe algo en la atmósfera. Una conexión tan intensa y arraigada que parecía que nuestras almas ya se comprendían sin esfuerzo. Alejandro elevó levemente la cabeza y me miró a los ojos. Un solo vistazo. Pero fue como si el mundo entero se desvaneció. Durante un momento, nos encontramos en un estado de silencio. El tenue resplandor del fuego iluminaba la estancia y el sonido de la lluvia, comparable a un susurro lejano, parecía acompañar nuestro instante. En ese segundo instante, algo en mí se activó. Una realidad que ya había conocido pero que no había atrevido a enunciar. Lo que compartíamos trascendía el mero amor, trascendiendo una definición más amplia de madre e hijo. Se trataba de un vínculo que había evolucionado hasta transformarse en una realidad palpable. «Mamá», susurró Alejandro, su voz delicada y cargada de emoción. No respondí. No era necesario. Sabía que lo que iba a expresar poseía una relevancia significativa. De gran importancia. Te amo», confesó mientras su mano buscaba la mía y la tomaba con firmeza. No solo por ser mi madre, sino por toda tu esencia y significado. Es incierto si está correcto o incorrecto. Pero no puedo eludirlo. Las palabras de dicho individuo me envolvieron como una manta cálida. Fue como si el aire mismo se impregnara de una sustancia que incrementaba mi ritmo cardíaco. Un fenómeno que no anticipaba pero que había previsto previamente. Mi organismo lo había experimentado previamente. Sin embargo, la audición de sus labios y su admitencia en voz lo realzaron aún más. Tomé su mano con intensidad, experimentando su pulso y el ritmo cardíaco en la palma de mi mano. «Alejandro», susurré con una voz ligeramente temblando. «Yo también te amo. Siempre lo he hecho. Pero esto es diferente». Él asintió, persiguiendo algo en mis ojos, como si anticipaba que me proporcionara la respuesta que tanto deseaba escuchar. La respuesta que flotaba entre nosotros. Inconfesable. O desconozco el significado de esto. Pero reconozco que experimento la misma sensación y no me parece mal. Posee una buena salud. La manifestación facial se moderó y una diminuta sonrisa, tan pura, se reflejó en sus labios. «Me alegra que sientas así», exclamó, «dado que no sabría qué hacer si no lo sintieras». Mi mano se elevó, tocando su mejilla, experimentando la sensación de calor en su piel. «O lo investigaremos», aseguré, sin requerir ninguna declaración adicional. La estancia, la precipitación y el fuego. Todo parecía un fondo lejano mientras nos adentrábamos en esa conexión silenciosa.
Determinábamos nuestras emociones. Las reconocíamos y eran reales. Tan tangibles como el pulso en nuestras venas. Alejandro adoptó una postura de inclinación hacia mí. Nunca desviando la mirada. Y sin demoras. Como si cada segundo fuera vital. Me besó. Un beso suave. Repleto de todas las emociones reprimidas. De todo lo que ahora ya no podíamos callar. No existió una necesidad urgente. Simplemente la manifestación íntegra de nuestra identidad mutua. Al distanciarse, su mirada manifestó todo lo que sus palabras no lograron comunicar. Y comprendí que habíamos traspasado una frontera de la que no habíamos retornado. No obstante, en lugar de experimentar temor, experimenté una paz profunda. Como si finalmente estuviéramos en el lugar que siempre deberíamos haber estado. Él me abrazó y permanecimos juntos mientras la lluvia continuaba cayendo en el exterior. Mientras el fuego titilaba dando un resplandor suave a la habitación. En ese instante comprendí que, independientemente de las contingencias futuras, nos confrontaríamos conjuntamente. La noche transcurrió en un ambiente de diálogos suaves. Caricias y besos dulces. No se discute sobre el futuro ni la relevancia de este nuevo capítulo. Ya que no era necesario. Lo único de relevancia era lo que poseíamos en el presente. Y eso resultaba suficiente. Mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Meditaba sobre las transformaciones que se habían producido entre nosotros en un periodo relativamente breve. Alejandro ya no era meramente mi hijo. Había experimentado un crecimiento y se había transformado en un hombre. Con él, nuestra relación había evolucionado hacia una dimensión que nunca había concebido. Pero que ahora aceptaba con todo mi ser. En aquella noche, Alejandro retornó a mi cuarto. No obstante, en esta ocasión no existían dudas. Se acostó a mi lado, envolviéndome con sus brazos sin buscar consuelo, sino como dos iguales. Como si la fortaleza de nuestra relación fuera superior a cualquier otra circunstancia. Mi cabeza reposaba en su pecho, experimentando el latidos suaves de su corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, experimenté una sensación de tranquilidad absoluta. Que fuese lo que hubiera ocurrido. Estaba preparada para confrontarlo. Él y yo siempre habíamos mantenido una relación íntima. Sin embargo, en la actualidad nuestro vínculo se ha intensificado. Nuestro vínculo era íntimo y consciente de que, independientemente de las adversidades que el mundo pudiera presentar, nos confrontaríamos conjuntamente. Durante mi inmersión en el sueño, emití una sonrisa suave. Resultaba asombroso tomar conciencia de todo esto. Sin embargo, ya no me preocupaba la perspectiva de los demás. Experimentaba una sensación de increíbilidad. Lo que representaba todo lo que requería conocer. Esta fue mi narrativa. Si el video ha sido de su agrado, no deje de darle me gusta. Suscribirse y activar la alerta de notificaciones para evitar la pérdida de nuestros próximos relatos. Adiós.